Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berbergi, esposa del pastor Agustín Berbergi de la congregación Zarza Ardiente, Casa de Israel. Así que bueno, vamos a comenzar ahí en el versículo 19, vamos a leer hasta el 29 del capítulo 3 de Gálatas. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese, ¿sí? Ese hasta que es, el original griego dice, a fin, ¿sí? A fin de que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Yeshua fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Yeshua. Porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías Yeshua, estáis revestidos del Mesías. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, en el Mesías Yeshua. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Muy bien. Vamos a comenzar aquí, como te decía, en este tema tan importante, ¿sí? Entonces, este versículo se usa mucho, ¿sí? Para decir que ya vino la simiente, ahora la ley ya no existe. En realidad lo que Yeshua se llevó fue la maldición de la ley, dice la palabra. Yeshua no se llevó la ley, ¿sí? Vamos a decir los mandamientos, no se llevó y los anuló, no he venido a anular, dice él, ¿sí? No los anuló. Entonces, si él los hubiera anulado, él hubiera dicho, no, mejor dicho, no hubiera dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14, ¿sí? Entonces, esto es muy importante poder comprender, que Yeshua no anuló los mandamientos, porque cuando decimos ley es como que, wow, ley no. Pero si te digo mandamiento, es otra cosa, ¿verdad? Y es lo mismo, solo que fue traducido ley. Si todo hubiera sido traducido mandamiento en lugar de ley, ¿sí? Entonces, imagínense que dice, y el mediador no es de uno. En el versículo 21 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Se hace una pregunta, ¿verdad? El apóstol. Si acá hubiera dicho, luego los mandamientos son contrarios a las promesas de Dios, en ninguna manera. Es verdad que es otro, tiene como otro, es como que más peso, ¿verdad? No sé, es como que hay una wow, dice mandamiento, no dice ley. Y es lo mismo, porque la ley son los mandamientos del Señor, ¿sí? En ninguna manera, dice, porque si los mandamientos dado pudiera vivificar, si los mandamientos pudieran vivificar sin la fe, la justicia sería por los mandamientos. Pero como necesitamos la fe para guardar los mandamientos, entonces por eso dice que de ninguna manera es contrario. Tienen una conexión, ¿sí? Es necesario tener fe para vivir en Cristo. También es necesario tener fe para guardar los mandamientos, porque si no tenemos fe vamos a vivir como queremos, ¿sí? Y yo siempre digo que los mandamientos no son para los esclavos, los mandamientos son para los libres, porque un esclavo no guarda Shabbat, ¿sí? Un esclavo no descansa. Ahora si lo llevamos a la definición literal de esclavitud, ¿sí? No descansa, un esclavo nunca descansaba, solo cuando se iba a dormir, por supuesto, pero no tenía días de descanso, ¿sí? Cuando el Señor lo sacó de Egipto al pueblo, Él le dio
sus mandamientos, sus preceptos y sus ordenanzas, ¿sí? ¿Y cuándo le dio el Shabbat? Cuando lo sacó de la esclavitud. El Shabbat no es para esclavos, el Shabbat es para libres, es para los hijos. Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese, ¿sí? A fin de que viniese, ¿sí? A quien fue hecha la promesa y fue ordenado por medio de ángeles en manos de un mediador. Y en Gálatas 3:20 dice justamente esto, ¿sí? Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. En Isaías, en el versículo 21 dice justamente lo que estábamos hablando recién, ¿verdad? Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, no puede ser nunca contraria, porque una necesita de la otra, ¿sí? Necesitamos de la fe para guardar los mandamientos. Y si queremos guardar los mandamientos, pero no vivir en Cristo, no podemos ser salvos por guardar los mandamientos. Solo somos salvos por vivir en Cristo. En Isaías 59:19 dice así. Dice, y temerán desde el occidente el nombre de Yahweh y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Yahweh levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Yahweh. Y esto es muy interesante porque verdaderamente la teología de justamente ha hecho esto, ¿verdad? Ha querido o ha reemplazado a Israel por un tiempo, permitido por Dios la profecía. La profecía estaba dada que así iba a ser, que se levantaría un hombre, Daniel 7:25, que se levantaría un hombre que cambiaría los tiempos, que cambiaría la ley. Esto estaba dicho, ¿sí? Entonces, 1800 años hemos estudiado, hemos enseñado, ¿sí? Y nos han dicho que la iglesia reemplazó a Israel. Ahora bien, ¿qué dicen las escrituras? Porque un hombre puede llegar a decir muchas cosas. Yo quizás te puedo decir muchas cosas si no tengo la Biblia enfrente de mí, ¿sí? O si tú no tienes tu Biblia en tu casa, pues te puedo decir, dice en la palabra y de repente no dice, pero tú tienes tu Biblia para corroborar que lo que yo te estoy diciendo es verdad, porque te estoy diciendo el libro, el capítulo y el versículo. Entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto a que la iglesia reemplazó a Israel? Porque esto es lo que se dice, es lo que nos enseñan y es lo que hemos aprendido hasta que vino la revelación de la restauración de Israel. Entonces dice en Romanos 11:1, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Aquí dice en Romanos 11:1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ahora si yo te digo, ¿ha reemplazado la iglesia a Israel? Ahí el apóstol responde, en ninguna manera, en absoluto. Entonces quien diga que la iglesia reemplazó a Israel, ¿sí? Realmente está haciendo una teología de reemplazo, ¿sí? Y está enseñando una blasfemia, porque nunca jamás la iglesia y ningún otro pueblo ha reemplazado a Israel como pueblo llamado para ser luz a las naciones, ¿sí? No obstante, ellos tienen sus errores y tendrán sus cosas, sí, eso es un tema de ellos con el Señor, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que fuimos injertados a un pueblo, que fuimos llamados a hacer luz a las naciones, que fuimos llamados inclusive a dar celo al pueblo, como dice Pablo. Pero ¿cómo vamos a dar celo a un pueblo que sabe vivir bajo los mandamientos del Señor, aunque no aceptan a Yeshua muchos de ellos, pero saben vivir en los mandamientos? Y nosotros, ¿qué celo vamos a dar si nos postramos delante de dioses ajenos, como dice la palabra? Ellos saben que eso no se puede hacer, ¿sí? Entonces, dice, en ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo. Lo vuelve a repetir en el versículo 2 del capítulo 11 de Romanos.
¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. ¿Sí? Entonces Dios tiene siempre su remanente. Pero no podemos decir que la iglesia ha reemplazado a Israel porque Dios tiene su remanente en Israel. ¿Sí? Naturales me refiero. No obstante, nosotros somos Israel injertado. ¿Sí? Es lo que dicen las Escrituras. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Por gracia. No sé, hay un remanente que va a entrar, ¿sí? Naturales me refiero, que va a entrar a Yeshua, porque todos quedamos bajo pecado. Judío, griego, esclavo, todos bajo pecado. O sea, todos necesitamos de Cristo para ser salvos. Todos necesitamos. No puede venir y decir un israelita natural: no, yo soy de Israel natural, no necesito de Cristo porque yo soy pueblo. No, todos quedamos bajo pecado. Todos debemos venir a Cristo para recibir por su gracia la salvación. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces acá está hablando justamente de los naturales y los de la fe. Los que somos injertados, somos pueblo de Dios por ser injertado por la fe, ¿sí? Entonces, todo lo que pueda hacer un israelita natural no le sirve de nada si él cree de repente que va a hacer cosas para ser salvo, porque necesita a Cristo, al Mesías Yeshua, como todos necesitamos. Todos quedamos bajo pecado. Entonces volvemos a Efesios. Entonces decíamos justamente que la ley no es contraria a la promesa, porque Abraham inclusive fue fiel a los mandamientos. O sea, yo te quiero hablar de los mandamientos, no te quiero hablar de ley, porque de repente, como te decía, te digo ley y nos ponemos como: no, ley no, eso es del antiguo pacto. No. Vamos a hablar de los mandamientos, vamos a decir mandamientos y vamos a ver que todo cambia y podemos comprender un poco más las Escrituras. La ley está, o los mandamientos, pregunto, ¿no? ¿Los mandamientos están a la misma altura de las promesas? La ley, ¿sí? No, porque la ley no puede salvar, ¿sí? Ahora, si una persona viene y me dice: mira, Valeria, yo quiero guardar el Shabbat, yo quiero hacer Pesaj, pero yo no quiero a Cristo, ¿eh? Me gusta la fiesta de Pesaj, me gusta la fiesta de trompetas que ustedes hacen, me gusta el Shabbat, me gusta todo eso, me encanta, pero yo no quiero nada con Cristo, ¿eh? Yo quiero vivir mi vida de pecado, yo quiero irme de parranda, quiero estar con una persona y con otra, esa vida quiero vivir, pero yo quiero guardar el Shabbat porque me gusta descansar en Shabbat. Yo quiero guardar Pesaj porque me gusta la fiesta de Pesaj, pero no quiero nada con Cristo, no quiero la santidad de Cristo. No se puede. O sea, podés hacer lo que querés, pero no es así el camino del Señor, ¿sí? Nos llama a Cristo y por fe nos da, por santidad, por obediencia, nos da sus mandamientos y sus ordenanzas. Entonces, en Gálatas 3:22 dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Yeshua fuese dada a los creyentes. Claro, todo fue, como dice el versículo 22, encerrado bajo el pecado, ¿sí? Por eso es que Yeshua se llevó la maldición. Ahora bien, si no tenemos a Yeshua, estamos bajo la ley. ¿Bajo qué ley? Bajo la ley de la maldición del pecado y de la muerte, sino bajo la Torah. Porque los mandamientos son una cosa y el pecado, la ley del pecado y de la muerte, es otra cosa totalmente diferente. El apóstol Pablo dice:
no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, claro, porque él está hablando de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, cuando sacamos de contexto las escrituras, vamos a hacer un pretexto, vamos a decir, no, el apóstol dijo que no estamos bajo la ley. Ahora bien, pero Yeshua, ¿qué dijo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos. Mi carga es liviana y es ligera y produce descanso. Entonces, realmente lo que Pablo está hablando en ese contexto de Romano, ¿sí? Lo que está hablando es justamente que no estamos bajo la maldición del pecado y de la muerte. Ahora bien, cuando nosotros pecamos y nos alejamos de Cristo, del Mesías, de la fe en Él, que nos alejamos, ¿sí? Nosotros vamos a buscar, como siempre digo, esa maldición que Yeshua ya se llevó. Entonces está en nosotros vivir en la fe y en el amor y en la gracia y no ir a buscar esa maldición que Él se llevó para que nosotros vivamos quieta y reposadamente, como dice la palabra, en obediencia, en fe y en santidad. Esa es la manera de no vivir bajo la ley del pecado y de la muerte. En Gálatas 3:23 al 24 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ¿sí? Y esto es muy interesante porque resulta que como antes no estaba Yeshua, ¿sí? Nuestros hermanos los israelitas hacían sus sacrificios, ¿sí? Hacían todo el ritual del templo, ¿sí? Porque era sombra de lo que iba a venir. ¿Quién iba a venir? ¿Quién era la promesa? Yeshua. Entonces, justamente dice, ahora, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos todos confinados bajo la ley, ¿sí? Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, ahora, como ya ya vino Yeshua, y no tenemos que hacer ya todos esos rituales del templo, porque no hay templo, nosotros somos el templo. Ahora yo me pregunto, ¿acaso no hacemos rituales nosotros para el Señor, como templo que somos? ¿No adoramos al Señor en el templo? ¿Cuál es el templo? Nosotros. ¿Y qué hacemos? ¿Adoramos a Dios? ¿Qué hacemos? ¿Ayunamos? ¿Sí? Leemos las escrituras. Lo que se hacía en el templo, ¿cuál es nuestro sacrificio hoy? Yeshua es nuestro único y último gran sacrificio. Pero ¿cuál es nuestro sacrificio como templo? Adorar, seguir, amar, dar, ¿sí? O sea, sacrificio hacemos. Si bien nuestro sacrificio no es nada a comparación del sacrificio de Yeshua, ¿verdad? Porque nosotros hacemos cosas hermosas como alabanza, adoración, ayuno, lo que sea, ¿sí? Para darle al Señor, ¿sí? Porque nosotros somos ese templo vivo, ¿sí? Donde adoramos al Padre. Ahora bien, como decíamos de antemano, ya que leíamos, la ley no es contraria a las promesas de Dios, ¿sí? Van unidas, ¿sí? Entonces viene Yeshua y ahora Él nos injerta en el olivo verde. ¿Acaso el Señor dijo, si me aman los de Israel, guarden mis mandamientos, pero los gentiles que no hagan nada? No. Él dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿A quiénes? A todos. A todos los que vienen a Él. Porque nosotros en algún tiempo nos hemos creído superiores a los naturales, porque hemos dicho que fueron reemplazados por nosotros. O sea, ellos hicieron mal las cosas, sí, por supuesto, porque la Escritura nos habla de cómo se comportaron y lo que hicieron mal. Pero ¿para qué nos habla y nos cuenta todo eso? ¿Para jactarnos que nosotros somos mejores que ellos? No, en absoluto. Porque nosotros no somos mejores que ellos. Por eso dice el apóstol Pablo, no se jacten ante el pueblo natural de Dios, porque así como ellos fueron desgajados del olivo natural, así también ustedes van a ser desgajados si no permanecen en esa fe
que el Señor nos dio. Entonces, esto es importante poder comprender, ¿sí? Que nosotros no somos mejores, que nosotros no reemplazamos a nadie. Nosotros fuimos injertados por gracia. Por gracia, no éramos nada, no teníamos nada. Pero al morir Yeshua, ¿sí? Y resucitar e injertarnos, nos dio vida juntamente con Él. Entonces, si el pueblo de Dios, su pueblo santo, ¿sí? Eran apartados y guardaban sus mandamientos y sus ordenanzas, y hasta el día de hoy los guardan, muchos de ellos, aunque algunos no aceptan todavía a Yeshua, como yo digo, nosotros, quienes nos hemos creído para decir que no debemos hacer nada, absolutamente nada. Eso creemos y eso hemos aprendido por mucho tiempo, que no debíamos hacer absolutamente nada, como que estaba permitido todo para nosotros. Realmente tenemos que ponernos a pensar quiénes nos hemos creído delante del Señor, ¿sí? Con la arrogancia que hemos estado viviendo en este tiempo, ¿verdad? Así que podamos realmente comprender esto, ¿sí? Y arrepentirnos delante del Señor y poder vivir como el Padre nos ha mandado. Estamos en el versículo 25, vamos a leer el versículo 25 al 27, dice así: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en el Mesías Yeshua, porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Cuando nosotros no estábamos en Cristo, ¿sí? Usted que me está escuchando, está mirando, ¿qué vida llevaba cuando no estábamos en Cristo? ¿Verdad que llevábamos una vida perdida? ¿Verdad que hacíamos lo que nos parecía y todo estaba bien? Y muchas veces fuimos la diversión de otros para poder llamar la atención, ¿sí? Todo eso hicimos, ¿sí? Estábamos perdidos en el pecado, vamos a decirlo así, ¿sí? Y realmente esa era nuestra vida. Pero venimos a Cristo, ¿sí? Como dice el versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ¿sí? Ya no estamos bajo la ley de la maldición y el pecado. Ahora estamos en la fe en Yeshua. Y la maldición del pecado y de la muerte ya no nos alcanza porque ya no vivimos la vida del pecado, ¿sí? Antes nos alcanzaba cierta maldición porque no estábamos en Yeshua, ¿sí? Y esto es muy interesante porque siempre que yo digo, nosotros vamos a buscar la maldición, no es que la maldición está con nosotros porque la maldición Yeshua se llevó en el madero. Nosotros somos los que vamos a buscar. Muchas veces decimos, no, yo no adultero, no, yo no robo, no, yo no me emborracho, yo vivo una vida de santidad, pero ¿tenemos un corazón libre de falta de perdón? ¿Sí? Nos hacen una y mil cosas, ¿perdonamos o seguimos con rencor y resentimiento? O cuando hacemos algo a alguien, ¿pedimos perdón? Eso también es vivir bajo la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque es un pecado terrible la falta de perdón. Es un pecado terrible. Entonces, realmente tenemos que ver todos los cabitos sueltos que muchas veces dejamos, ¿verdad? Porque creemos que las cosas que de repente se ven es pecado, pero también las que están en el corazón. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Yeshua, el Mesías. Porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Entonces, si estamos revestidos del Mesías, estamos muertos, porque fuimos muertos juntamente con Él. Y resucitamos para vivir con Él, ¿sí? Ahora bien, no estamos más bajo la ley, ¿sí? La maldición del pecado y de la muerte. Ahora estamos en la fe, ¿sí? Y por la fe guardamos los mandamientos. Pero como leíamos más arriba, ¿sí? Ya pasando el versículo 21, que la ley no es contraria a las promesas, no es contraria a la fe. Entonces, si nosotros, este ejemplo me gusta porque realmente
es muy interesante, ¿verdad? Si nosotros tenemos un accidente manejando, ¿sí? Y me presento delante del juez porque entro en un juicio por la situación que sucedió, ¿verdad? Viene una persona y me dice, Valeria, yo voy a pagar todo lo que vos gastaste por haber cometido esta infracción. Te voy a pagar todo porque sé que no tenés. Porque la persona que viene me ama, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo a mi esposo. Dicen, yo te voy a pagar porque sé que vos no tenés ahora. Entonces, paga todo. Usted dirá, bueno, tu esposo tiene que pagar. No, bueno, yo tengo mi trabajo también. Entonces, me paga y yo salgo del juzgado, ¿sí? Salgo de esa situación de juicio, libre, ¿verdad? Porque pagué todo y todo. Me voy a la calle y sigo haciendo desastre. Sigo chocando porque ya mi esposo o quien fuera, me pagó la deuda. O sea, ¿yo quedo libre para qué? ¿Para seguir haciendo? No, quedo libre para vivir una vida ordenada y saber que eso ya no puedo hacer más. O sea, ir en la vida matando a la gente, ¿sí? O viviendo desordenadamente, ya no puedo hacer, porque hay consecuencias. Entonces, el hecho de que Yeshua haya muerto y resucitado en el madero para darnos la fe, por gracia, injertarnos en el olivo verde, al contrario, nos da el derecho de cumplir ciertos mandamientos para bendición y vida eterna. Los mandamientos no son para salvación, los mandamientos son para bendición aquí, para salvación aquí en la tierra. ¿Salvación de qué? Salvación de las enfermedades, salvación de la miseria, salvación del odio, salvación de la angustia, salvación de eso, a eso me refiero, ¿sí? Porque la salvación es por gracia y por fe, ¿sí? Somos salvos por fe. Ahora bien, ¿cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir en fe en el Señor? Enfermo, destruido, llorando, angustiado, triste, porque vivís como querés. No, ¿verdad? No queremos vivir así. El versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yeshua. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Ahora bien, ¿quién fue Abraham? ¿Sí? El Padre, nuestro Padre en la fe, dice la palabra del Señor. Entonces dice, si nosotros somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. ¿Qué promesa? La promesa que Dios le dio a Abraham, porque la ley no cambió la promesa es siempre la misma. Le dijo el Señor, yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Esa es la promesa que le dio a Abraham y esa es la promesa que le dio a Moisés, esa es la promesa que les dio a los profetas, es la promesa que le dio, que nos dio en hebreo, es la promesa que termina en Apocalipsis. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Esa es la promesa, es el pacto. En Génesis 26:5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, Abraham, ¿sí?, que no había recibido aún las tablas de la ley, ¿cómo puede ser? Abraham guardó los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes. Abraham guardó, y Abraham es nuestro padre en la fe. Todos necesitamos de Cristo para vivir en obediencia y en santidad. Dice, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre. Ahora todos son uno, ¿sí? Todos necesitamos del Mesías Yeshua. Somos incluidos en un pueblo por fe. Nehemías, vamos a leer el libro de Nehemías. Dice, (9:26) dice así, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley, tu Torá, tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti
e hicieron grandes abominaciones. Qué maravilloso esta palabra del libro de Nehemías, perdón. En el capítulo 9:26 dice lo que hizo el pueblo de Israel. Ahora bien, pongámonos a pensar un segundo. ¿Acaso esto no hace el pueblo de Dios, entre comillas, la iglesia en este tiempo? Provocan al Señor a ira, ¿sí?, con las tradiciones y las costumbres de las naciones, se rebelan contra Él y echan la Torá tras sus espaldas, matan a sus profetas. ¿Quiénes son los profetas del Señor? Los que predicamos la verdad del Señor, ¿sí? Matan a sus profetas que protestamos contra ellos para que se conviertan a Dios, ¿sí? Porque no quieren el pueblo. El antisemitismo que hay es terrible. No quieren al pueblo de Dios, principalmente a nuestros hermanos los judíos. Yo te tengo una novedad, si no lo sabía. Yeshua es judío, era judío, vino como judío, vivió como judío. No lo digo yo, y lo dice las Escrituras en San Juan, que fue enterrado como judío, ¿sí?, que vivió como judío. Esto es tremendo. E hicieron grandes abominaciones, ¿sí? Eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Tú dirás, bueno, sí, Valeria, pero eso es el pueblo de Israel. Ahora, pongámonos a pensar, ¿qué hacemos nosotros? ¿Acaso no hacemos lo mismo? Hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Nos rebelamos contra la palabra del Señor. Nos rebelamos contra los profetas de Dios que hablan la verdad de Dios, porque profeta no es decir cualquier cosa. Profeta es hablar la verdad de Dios, porque los profetas que hablaban la verdad eran muertos, ¿sí? Cuando Acab estuvo con, ¿sí?, le dijo el rey de Judá, ¿acaso no hay profeta de Dios? Habían 400 profetas que estaban profetizando. Y el rey de Judá le dijo, ¿acaso no hay profeta de Dios? Sí, le dijo el rey Acab, pero siempre, Micaías, pero siempre me profetiza mentira, o siempre me profetiza cosas malas, le dijo. Pero que venga, le vamos a escuchar. ¿Y qué le profetizó? Según él, cosas malas, y le mandó preso, y que le dieran pan de angustia. ¿Por qué? Hasta que él volviera de la guerra, dice. Entonces Micaías le dice, si vuelve de la guerra, yo no soy profeta de Dios. Y ciertamente no volvió. Entonces, esto es tremendo, porque profetas que profeticen cualquier cosa, hay de a montón. Pero profetas que hablen la verdad de Dios desde el contexto histórico, ¿sí?, cultural y primitivo de la iglesia, muy pocos. Entonces, aquí justamente Nehemías nos dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu Torá tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, a Dios, ¿sí? E hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de la mano de sus enemigos. ¿Acaso Dios no hizo lo mismo con nosotros? Nos envió al libertador, a Yeshua, para que nos libre de la mano de nuestros opresores. ¿Quiénes eran nuestros opresores? Los enemigos, el enemigo, la enfermedad, la muerte. Y cuando digo muerte no estoy hablando de la muerte natural esta que todos vamos a tener. Estoy hablando de la muerte eterna. De esa muerte hablo, ¿verdad? Porque todos vamos a morir, pero algunos vamos a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para confusión eterna. Son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Capítulo 4 vamos a comenzar. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre.
Así que no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio del Mesías Yeshua. Qué interesante, qué importante todo esto, lo que dice en el capítulo 4. En Jeremías 31, donde está la promesa de la restauración del reino, ¿verdad? Dice, en el 35, el 36, dice así: así ha dicho Yahweh, que da el sol para luz del día, sus leyes de la luna y de las estrellas, las leyes de la luna y las estrellas, para dar luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Si faltaron estas leyes, la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. O sea que Israel no fue llamada por un tiempo, cuando estaban todos bajo la ley, ¿sí? No fue llamada para un tiempo determinado, no. Israel fue llamado eternamente y para siempre. Por eso es que Yeshua viene de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque él es el rey, ¿sí? Justamente el león de la tribu de Judá. Y él es el rey de Israel. Él viene a buscar a su pueblo. Entonces dice, si faltaran estas leyes, ¿sí? ¿Acaso faltó alguna vez el sol para darnos la luz? No, porque hoy amaneció y el sol estaba ahí, ¿sí? ¿Falta la luna? No, porque oscurece y sale la luna, sigue la luna presente. Las estrellas las seguimos viendo, el mar está ahí, ¿sí? Si esto falta, también Dios va a sacar a Israel como nación elegida delante de él eternamente y para siempre. ¿Sí? Esto existe. Entonces Israel sigue siendo su pueblo llamado y escogido para siempre. Fuimos injertados en el olivo que es Israel. Entonces Israel es irreemplazable. No podemos decir que reemplazamos al pueblo de Dios y que somos mejores. ¿En qué somos mejores? Si hemos hecho mal siempre. Hemos hecho mal porque no queremos guardar los mandamientos, no queremos guardar las ordenanzas. Creemos que el sacrificio de Yeshua ya es suficiente y tenemos que vivir como queremos. ¿Y cuándo el sacerdote vivía como quería? ¿Acaso, yo digo, no, verdad? No nos jactamos nosotros de decir, somos pueblo de Dios escogido, sacerdote, pueblos de Dios, nación santa, pueblo escogido. Eso decimos y nos encanta de ser eso porque es lo que la palabra dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Usted tiene noción de lo que es ser reyes y sacerdote? El sacerdote era santo. No podía presentarse con pecado delante del Señor. ¿Y acaso eso cambió? ¿Acaso Dios cambió su esencia de santidad? Nunca, jamás. Él es santo, 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 3 veces santo. Y como habita en nosotros, ¿sí? Nosotros debemos cuidar este templo, que dice la palabra que ni siquiera es nuestro, es de Él. Y si nosotros maltratamos a este templo, Él nos va a herir la carne. Entonces ahí volvemos nuevamente a lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En Romanos 11:1. Cuando dice, ¿acaso Israel fue reemplazado? No. ¿Fue desechado? No. Pero la iglesia dice, sí, fue desechado. No fue desechado. Israel no fue desechado porque si Israel hubiera sido desechado, el sol, la luna y las estrellas ya no existían. Pero Israel fue elegido como nación delante de Yahweh eternamente. Entonces podemos ver que en Levítico 12:3, vamos a ver en Levítico 12:3, dice así. Dice, y el 8º día se circuncidará al niño. Está hablando de la purificación de la mujer después del parto, ¿verdad? Dice que se circuncidará el niño. Entonces, mientras se estaba escribiendo el pacto en el Sinaí, se le ordena a Israel guardar el pacto de Abraham en la circuncisión.
Ahora bien, tú dirás, no, sí, Valeria, pero Pablo dice que Pablo está hablando de el rito de Moisés, ¿sí? Pablo está hablando del rito de Moisés. Si bien hoy la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, ahora somos en Cristo, ¿sí? Es un mandamiento porque es eterno, ¿sí? Entonces, en el tiempo, el mundo venidero, ¿sí? Cuando haya cielo nuevo, tierra nueva, y la Jerusalén celestial descienda a la Jerusalén terrenal, dice la palabra que ningún incircunciso entrará, ¿sí? Esto lo dice en Ezequiel, ¿verdad? Entrará, ningún incircunciso, dice, de carne y de corazón entrará en el templo. O sea que, si bien somos, por eso es que dice, Pablo dice, si bien somos salvos y nuestras obras van a pasar por el fuego, algunas se van a quemar, no obstante, la persona no va a perder la salvación, ¿sí? Pero va a perder la recompensa. Entonces dice, y si las obras pasan por el fuego y no se queman, va a recibir galardones. Eso dice en Corintios, ¿verdad? Entonces, también cuando haya cielo nuevo, tierra nueva y el templo descienda, hay personas que van a recibir recompensa y hay otras que no. No obstante, dice, no perderán su salvación. Porque la salvación no es por la ley, no es por los mandamientos, la salvación es por gracia, ¿sí? Por eso es que una persona se está muriendo y creemos que recibe al Señor en su corazón, puede ser salvo. Ni siquiera creemos que ni siquiera necesita bautizarse. Bueno, podemos decir, no, porque recibió y se estaba muriendo, aceptó al Señor y se murió, no se bautizó, no es salvo. No, porque no es por obra, el bautismo es una obra, es una de las obras que debemos hacer, pero no es por obra, dice. Entonces, no necesitamos ni siquiera, si estamos en una situación límite, como en este caso que estoy hablando, ni siquiera necesitamos que la persona se bautice porque no es por obra, es por fe. Entonces, recibió en su corazón por fe y por fe cerró sus ojos y por fe es salvo, porque no es por obra. Si tú me dices que necesita bautizarse para ser salvo, me estás diciendo que es por obra. No es por obra. ¿Entiende que ni siquiera eso? Entonces se estaba dando la ley, la Torá, y nos está hablando de la circuncisión de Abraham, porque Abraham es nuestro padre en la fe y él guardó los preceptos y las ordenanzas. Ahora bien, si la persona no se circuncida, el varón no se circuncida, no quiere decir que no va a ser salvo. No es una condición para ser salvo. O sea, esto es lo que explica el apóstol Pablo en sus cartas. En Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Yahweh y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahweh os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Nosotros no fuimos sacados de Egipto, natural estoy hablando, ¿sí? Fuimos sacados, sí, de Egipto, que tipifica el mundo, ¿verdad? Y esto también es para nosotros, ¿sí? Porque él no me escogió a mí por ser yo mejor que el otro. Me escogió porque era la peor. Me escogió porque era la más pecadora, me escogió porque me amó, nada más que por eso. No porque tenía algún conocimiento o que era capaz, no, nada, no tenía absolutamente nada. Nunca, jamás pensé poder sentarme a hablar delante de miles de personas o pararme delante de miles de personas a hablar la palabra del Señor. O sea, no era capaz, no tenía condiciones, pero por gracia y por amor y por fe me salvó. Ay, qué maravilloso, me encanta este versículo, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos,
¿sí? A ti y a mí no nos escogió el Señor porque éramos mejores que el otro, no, nos escogió porque estábamos perdidos y nos amó. Por eso. Dice, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Yahweh con mano poderosa y nos rescató de la servidumbre. Eso éramos, esclavos del pecado, ¿sí? Y Él nos rescató y nos trajo y nos presentó una vida de santidad y obediencia para vivir en Él. Segunda de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en el Mesías Yeshua, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces acá esto es muy interesante porque muchos, como dice en otra parte de las Escrituras, son llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces dice que por tanto todo lo soporto, dice, por amor de los escogidos. ¿Sí? Muchas veces los que somos llamados, ¿sí? Escogidos y llamados y escogidos, soportamos muchas cosas. ¿Por quiénes? Por los que están mirando, ¿sí? Es lo que está diciendo el apóstol, ¿verdad? Obtengan la salvación que es en Cristo Yeshua para gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más. Romanos 2:28. Volvemos a Romanos. Dice así. 28 y 29 dice así. Un segundito acá. Dice, pues no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, el deseo del Señor es que todo hombre sea salvo, que sea salvo, ¿sí? Ahora bien, el que enseña los mandamientos y los guarda será llamado grande. El que no lo enseña y no los guarda está destituido. No, dice, será llamado pequeño, estará, pero será llamado pequeño. Esta es la diferencia. No hablamos de mandamiento para salvación. El mandamiento tiene promesa en esta vida y en la vida venidera, ¿sí? Tiene promesa. Ahora bien, si tú no lo guardas, hay cosas que no vas a recibir, nada más, pero eres salvo, porque eso es lo que dicen las Escrituras. Ser verdaderamente un israelita requiere de fe, ¿sí? Eso es lo que necesitamos tener, fe. Ahora el que tiene fe guarda los mandamientos, ¿me entiendes? En Gálatas 3:6, que sí, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es la justicia? Y tendréis justicia cuando guardes y ponga por obra todo esto, mis mandamientos, ordenanzas y preceptos. Eso es la justicia, la Torah de Dios. Entonces, él fue contado en ser un hombre obediente. Él fue contado entre los justos. ¿Quién es justo? No serán justificados los oidores. ¿Entiende? Los oidores no, dice Pablo, sino los hacedores de la Torah de Dios serán justificados. ¿Justificado para qué? Porque esto también es un punto. Justificado para recibir coronas delante de Dios. ¿Sí? Porque somos justificados por Cristo. Ahora tú me dirás, bueno, sí, pero ¿somos justificados o no somos justificados por Cristo? Estamos hablando de los galardones y la recompensa. ¿Me entiendes? Porque hay una diferencia. Somos salvos por fe, pero hay una recompensa por ser obediente, por guardar los mandamientos. Hay una recompensa. No somos llaneros solitarios que vamos a vivir como nos parece y está todo bien. No. El Gálatas 3, 28 y 29 que ya leíamos, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer,
porque todos vosotros sois uno en Yeshua. Y si vosotros sois de Yeshua, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En Juan 8, respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yeshua le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Tú me dirás, bueno Valeria, pero yo soy de Cristo. Yo no soy de Israel. Porque muchos me dijeron eso. No, yo no soy israelita, no tengo nada que ver, no soy judío. Bueno, está bien. Supongamos que tengas razón. ¿Eres de Cristo? Sí, eres de Cristo. Bueno, ¿qué dice la palabra? Si soy de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois heredero según la promesa. Ahora el Señor, ¿qué le dice a los fariseos? Le dice, si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué obras hizo Abraham? Abraham fue contado como justo y guardó los mandamientos, las ordenanzas y los preceptos del Señor. Ya lo hemos leído justamente en Génesis 26:5, para que lo corrobores si quieres. Génesis 26:5. Él guardó los mandamientos, las ordenanzas y los preceptos. Tú dirás, bueno, sí, María, pero todavía no le había dado el Señor la ley a Moisés. El Señor le habló a Abraham cómo debía vivir. Le sacó. Imagínense si el Señor nos va a sacar de un lugar y nos va a decir, bueno, ahora anda, haz lo que quiera, porque yo no, te saqué, pero no sé qué voy a hacer con vos. No sé. No. Cuando el Señor me sacó de la esclavitud, ¿sí? Me dijo, anda y hace esto. Y ya me ha hablado para otras cosas, pero están ahí a la puerta, a la espera. Pero el Señor nos manda, el Señor nos habla, el Señor nos dirige, nos enseña. Entonces dice, si ustedes fueran, le dice a los fariseos, hijo de Abraham, las obras de él harían. ¿Qué hacían ellos? Costumbres y ritos que el Señor no mandó. ¿Dios mandó el rito de Moisés? No. Dios no mandó el rito de Moisés. Pero Dios mandó la circuncisión, sí, pero la circuncisión fue dada a Abraham, no fue dada a Moisés. La circuncisión fue dada a Abraham antes que viniera la ley. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. ¿Qué es la verdad? La Torá, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Acaso no guardó Abraham la Torá? Claro, porque él fue justificado delante de Dios, él fue justo, fue contado entre los justos. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Yeshua les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? El Señor le estaba diciendo, sáquense todas esas costumbres, sáquense todas esos rituales, sáquense, vivan la Torá de Dios. Por eso le dice en Marcos 7, le dice, ustedes invalidan la Torá de Dios por guardar sus costumbres. Ustedes invalidan la Torá, ¿sí? Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Eso era lo que quería decir, se me había ido las tradiciones de los hombres. Por guardar las tradiciones y las costumbres de los padres, invalidan el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? La Torá. Entonces dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Le estoy hablando algo fácil, ligero de hacer. ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Me imagino que querían, por supuesto, matarlo al Señor, ¿verdad? Porque no hallaban cabida en él, como dice la palabra. Muy bien, vamos a seguir en el próximo programa. Shalom, bendiciones.